Bueno, 15:43, momento de hablar con Ramiro Heredia, médico clínico de la División de Urgencias del Hospital de Clínicas, la matrícula 117.882, y queríamos preguntarle a Ramiro Heredia por el COVID y la situación del COVID en el país, porque claro, se terminó de hablar del COVID y nunca más supimos nada, salvo algún caso así aislado, ya es como que mutó con otros virus, no se sabe, pero también nos llegó la noticia de que en Londres había otra variante, así que bueno, vamos a ponernos en autos a ver cómo está el tema COVID en nuestro país. Ramiro Heredia, te damos la bienvenida, acá Carla y Darío te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno. Acá dando vueltas. Bueno, te queríamos consultar un poco sobre el tema del COVID. ¿Cómo está en este momento el COVID y la situación respecto al país? Bueno, a nivel nacional, la verdad que la actividad del COVID, o sea, los números de contagios es muy bajo lo que tenemos reportado, ¿sí? Nosotros nos regimos, por lo que vemos siempre en números oficiales, ahora sale un boletín semanal, que se llama Boletín Epidemiológico Nacional, que lo hace el Ministerio, y tenemos los números de las principales infecciones respiratorias, de dengue, de las cosas que van surgiendo, ¿vieron que cada tanto se publica los sábados y después en la semana vamos a hablar toda la semana de eso habitualmente? Bueno, en lo que es COVID, en la última semana epidemiológica, o sea, el reporte hasta la semana pasada, ¿sí? Estábamos hablando de 757 casos de COVID en Argentina, ¿sí? Con un pequeño descenso respecto a lo que era la semana anterior. Y 11 muertes en total, pero con solo una muerte reportada en la última semana de reporte, digamos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que esa es la cantidad real de casos, ¿sí? Probablemente haya más casos, leves en su mayoría, creo que estamos documentando la mayoría de casos graves, pero hay mucho subreporte, digamos. Recuerden que el COVID puede ser síntomas como un resfrío común, y la gente no se hace un hisopado cuando está con síntomas. ¿Quiénes deberíamos seguir hisopando? ¿Sí? Primero, el que tenga duda, se puede comprar un test de antígeno y hisoparse, por supuesto que están accesibles en una farmacia. Pero ahí te quiero hacer una coma, porque la duda va a surgir siempre, ¿no? Si yo de repente tengo un resfrío y tengo fiebre y voy a pensar primero que es una gripe, lo primero que voy a darle es la chance a la gripe y después, ¿cómo puedo llegar a pensar que es COVID? Porque no tengo los virus gusto. respiratorios que a vos te generan, por orden de frecuencia, el virus más frecuente es el virus de resfrío. O sea, probablemente tengas un resfrío. ¿Sí? Y después vienen, que identificamos a veces, son el COVID, o el SARS-CoV-2, viene el virus de la gripe, el virus esencial respiratorio, que son los virus como más frecuentes, y otros adenovirus que son los que más te encontrás. No hay un modo de diferenciar más que con un test hoy, y si es COVID o no. Obviamente, no todas las poblaciones está recomendado que se hisopen, porque hoy en día, como el muro de inmunidad que tenemos, gracias a todos recibimos varias dosis de vacunas, por ahí muchos tenemos las vacunas al día. Digamos, una persona, de acuerdo a la edad y los antecedentes, tiene que tener una vacuna anual o cada 6 meses como recomendación. ¿Sí? Hay que seguir vacunándose. Yo la última vez que me vacuné fue a principio de año. Bien, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué edad tenés vos? 53. Muy bien, tenés más de 50, grupo más de 50. ¿Alguna enfermedad o algo? Por ahora no. Bueno, estás en un rango de una vacunación anual, digamos, deberías tener. Sí, los refuerzos hacen, primero, que baje la circulación del virus, segundo, que al circular menos haya menos riesgo de que surjan nuevas variantes, y en tercer lugar, baja el riesgo de hospitalización, uso de cuidados intensivos y muerte, que son las 3 cosas que tenemos que prevenir. Si esto es una enfermedad leve, que no nos fuese gran enfermedad, gracias a las sucesivas infecciones, sucesivas vacunas, no estamos viendo olas como vivíamos antes, es un virus que convivimos. Claro, convivimos, eso te iba a consultar. ¿Por qué sigue mutando? ¿Por qué sigue entre la sociedad y no desapareció el COVID? Bueno, no va a desaparecer nunca probablemente. ¿No? No lo sabemos, una gripe, pero, ¿no? Una gripe pero más. Claro, son virus que circulan y en el caso del COVID está mutando. Vieron que ahora hay una variante nueva que se está hablando, que es todo Omicron. Cada vez que hablamos de variante de COVID, en noviembre del 2021, que siempre hablamos de Omicron. Por más que le pongamos distintos nombres, todos distintos titulares, siempre es Omicron, todo lo que circula. La más contagiosa, la que se contagia más rápido. Exactamente. Y esto fue ganando capacidad de transmitirse, fíjense que se sigue transmitiendo, a veces más rápido, se genera olas, pero con baja virulencia, o sea, disminuyó lo que es la enfermedad grave, por supuesto en personas vacunadas y en personas que, o sea, la mayoría de las vacunadas fueron teniendo infecciones. En nuestro país tenemos 10 millones de infecciones documentadas. Un montón. Me refiero a 10 millones desde que empezó la pandemia. Bueno, un montón igual. O sea, la cuarta parte de la población tuvo COVID, más todas las personas que tuvieron y no se hisoparon y no tuvieron diagnóstico.
¿sí? O sea que, bueno, el número ahí como que me parece Claro, como más el número curioso todavía. debe ser sustancialmente mayor. Desde que arrancó la pandemia, la población se contagió solamente, por lo menos lo que Hay hay 10 millones números, de casos registrados. un cuarto ¿sí? de la población tuvo Claro. COVID en algún momento, Claro, o más recuerden que veces. hasta un momento hisopamos a toda la gente que tenía síntomas, después empezamos a hacer por nexo epidemiológico en algunos, y a veces se documenté, otras veces no, y ahora solo tiene recomendación de hisoparse a las poblaciones vulnerables, o sea, personas con enfermedades crónicas, personas de más de 50 años, personas inmunocomprometidas y embarazadas. ¿Sí? Por lo cual debe haber más casos que esto, pero no tenemos reporte. ¿Sí? Claro. Ramiro, ¿y sí. va a seguir siendo obligatorio vacunarse, o por lo menos para los adultos mayores? Hoy no es obligatorio, no es una vacuna obligatoria, es una vacuna recomendada. Recomendada, Sí. y va a seguir siendo recomendada para... Por ahora, a la vista del conocimiento que tenemos, ¿sí? Esto puede cambiar como cambió tantas veces, de acá para atrás. Sí. Sí. Parte en particular los adultos mayores, personas de 60 o más años, tienen que ser estrictos en la vacunación, porque son la gente que tiene más riesgo, obviamente mucho menos que antes, de tener una hospitalización por COVID o usar cuidados intensivos o de morir por COVID, de tener complicaciones. ¿Sí? Claro. Por eso es tan importante, en este caso, mantener la vacunación, principalmente las poblaciones objetivo, que esa población también de adultos mayores, la que tiene que estar al día con su vacuna antigripal, ¿sí? Claro. Como las embarazadas y las personas con comorbilidad y los niños pequeños, es la que tiene que tener la vacuna del neumococo también dada, una vacuna que se da cada 5 años hasta los 65, después se aplica una sola dosis y listo. O sea, para neumonía sería esa. Claro, neumonía es nos vacunamos contra una bacteria y no contra un virus, pero la principal bacteria que produce neumonías. Claro. Es fundamental estar al día con las vacunas porque esa es la protección que tenemos. Por supuesto, el lavado de manos, si estamos con síntomas, tratar de no juntarnos, quedarnos en casa, usar un barbijo, ¿sí? Hoy nos amigamos con los barbijos, hoy. Antes veíamos a la gente por ahí en los países asiáticos que usaba barbijo, decíamos, desde siempre usan barbijo. Y ahora todos tenemos algún barbijo en el bolsillo, en la guantera del auto, en casa. Es que es verdad, ¿no? No sé, te pregunto cosas que me pasan y me surgen en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, para un medio de transporte hoy que vamos medio como apilados en horarios pico, conviene, ¿no? En este momento de invierno, de donde se propagan más los virus y las bacterias, ir con barbijo, ¿no? Porque yo ya veo muy poca gente con barbijo, pero muy poca. Muy poquita, sí. Una por vagón, ponele, que es muy poco, la verdad, casi inexistente. Pero lo pienso todo el tiempo. A ver, lo que se hizo con las últimas recomendaciones que surgieron hace varios meses, fue de que se trata de proteger las poblaciones más vulnerables y después que sea más de autogestión el cuidado de cada uno. Sí. O sea que si uno decide usar barbijo está bien, y es una buena recomendación que si estás en un lugar cerrado, con transporte público, con gente que no conoces, con gente que te tose al lado y todo, que probablemente tenga algún virus respiratorio, estaría bien si querés usar barbijo, ¿sí? Y sí estaría bueno si vos sos una población, estás dentro de las poblaciones más vulnerables o con riesgo de complicaciones, que es lo que decíamos hoy, ¿sí? Por eso es fundamental tener la vacuna al día, si estamos con síntomas, quedarnos en casa, síntomas de cualquier virus, ¿sí? Si vos tenés congestión nasal, descarga, te duele la cabeza, tenés dolores musculares, y no está bueno por ahí ir al trabajo o reunirte con amigos y todo, porque por ahí los vas a contagiar con lo mismo. Obvio. Y por ahí, al que visitaste tiene una abuela y se contagia la abuela y la abuela termina internada. Claro, totalmente. ¿Sí? Que ese es el tema Entonces, de la responsabilidad que tenemos. Totalmente, es pura... No estamos enfermos ahora. Puramente... Que antes uno estaba orgulloso de ir al trabajo con fiebre por ahí. No, pero hay que cambiar eso, la verdad. Es como que por cuidarse uno y por cuidar a los demás, ¿no? Es como hay que tomar conciencia de eso. Nadie te va a decir que vayas a trabajar estando enfermo, nadie. Todos te van a decir, es más, todos te van a mirar como diciendo, ¿para qué viniste? Por favor, no vengas. Exacto. Claro, ¿no? ¿Para qué viniste? Que es parte de lo que aprendimos con la pandemia, algo nos tenía que dejar bueno también. Algo nos tenía que dejar bueno, totalmente. Te quería consultar por el tema, me dijiste a mí, vacunación una vez cada por año, en cuanto a COVID. Y como recomendación. ¿Y los demás cómo serían los rangos, según el rango etario? Personas inmunocomprometidas, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, el EPOC, enfisema, embarazadas deberían tener una vacunación semestral, ¿sí? Idealmente. Personas sanas, menores de 50 años deberían tener por lo menos 3 dosis de vacuna y ahí se recomienda también darse un refuerzo anual, por lo menos, ¿sí? Teniendo 3 dosis, un refuerzo por año. Un refuerzo anual es algo prudente,
Hoy los refuerzos que estamos recibiendo son refuerzos bivariantes. ¿Eso lo dan en los vacunatorios que, digamos, siempre o están ahora ya Sí. cerraron los vacunatorios? No, hoy lo aplica el sistema público, ¿sí? Hoy Ajá. tenemos que elegir quién nos lo da de acuerdo en organismos públicos. No la puedes conseguir en un vacunatorio privado ni lugares privados. Vas a un hospital. A hospitales, exactamente, hospitales. Vengo a darme el el refuerzo anual de COVID. Claro, de acuerdo a donde uno vive, es entrar a la página del gobierno de ahí y ver dónde nos toca nuestro refuerzo y anotarnos. Ah, ¿sí? ok. Pero es voluntaria, por eso está bueno reforzar esto en la población y que la población mantenga las vacunas al día. Totalmente. ¿sí? ¿Y con los chicos? Los chicos se recomienda por lo menos, en los niños, por lo menos 3 vacunas. ¿sí? Porque aparte los chicos, en época de clase, es el show del virus. En el show del virus y transmiten, a ver, ¿qué pasa en invierno? En invierno nosotros estamos más tiempo adentro, ventilamos menos los lugares para resguardarnos del calor, y estamos expuestos al frío. El frío ayuda, no define, pero ayuda a que nuestro sistema inmune sea menos eficiente y eso genera también que haya más carga viral y nos contagiemos más. En Estados Unidos ahora, en el hemisferio norte, está pasando que por la ola de calor hay un fenómeno parecido. Se meten adentro, cierran las ventanas, prenden el acondicionador y se ponen más. ¿sí? Claro. Cosa que antes en el verano decíamos bajan los virus respiratorios. Ya les está subiendo ahora. Es verdad. ¿sí? Pero verdad, de hecho la Omicron se multiplicó acá justamente en verano. Fue en verano, me acuerdo, porque fue de principio de enero. En verano la de Omicron apareció en noviembre en el mundo y ya estábamos en diciembre acá con las guardias llenas. Sí, fue la época de más contagio, sí. Claro, no porque sea más grave, sino porque se contagió mucha gente. Sí. Claro, ya estamos casi todos vacunados. Claro, ¿Y el efecto rebaño y por hoy funciona o porque mucha gente, por lo que yo escucho y lo que así comentan así gente cercana a nosotros, es como que no llegó al cronograma, se dieron 2, algunos se dio 3, algunos 4, pero todo muy relativo, entonces todo es mejor que nada, ¿sí? Y esa inmunidad que van generando las vacunas obviamente va sumando a lo que es a la protección de la población. Lo ideal, en un mundo ideal, deberíamos estar todos con refuerzo al día y los casos van a bajar más, por eso. la internación y todo va a bajar mucho más y la circulación también. Y con la población siendo inmune o con la mayor inmunidad posible, porque las vacunas principalmente evitan la enfermedad grave, no que te contagies. Sí, eso está claro desde de movida. Claro, lo aprendimos, no hay una vacuna que te cubre y listo. No. ¿sí? Esto te lo hace más liviano. Claro, esto baja el riesgo de que surjan nuevas variantes, que hasta ahora por suerte fueron siempre para menos desde que apareció Omicron. No, sí, pero en cuanto a gravedad. Pero por eso sentía como que a ver, por eso la consulta fue como estamos, hay casos, no desapareció y por lo que estoy charlando con vos... Hay hospitalizaciones por COVID y hay gente que fallece por COVID. Claro, por eso, sigue habiendo... Eso es real, obviamente no es la foto de hace 2 años, no es la foto de hace un año, pero es algo que está presente. ¿sí? Está presente, tenemos que pensar en algunos pacientes y algunos pacientes van a requerir tratamientos internados y algunos en terapia intensiva por esto. Y faltaría una campaña para recordar esto de tener una dosis por lo menos anual y semestral para los grupos de riesgo. Claro, exactamente. ¿No? Eso sería lo que habría que enfatizar. Sí. Que está presente, pero bueno, también como que la gente... muy liviano, la gente... No tiene la voluntad para vacunarse que teníamos todos hace un año, nos pasó todo, estamos más cansados. Exacto, pero bueno, ya cuando lees en el diario, se viene una nueva variante, yo dije, otra vez, no, esta variante, mira, para hablar de eso, porque esta variante F5, que es, le dicen Eris, que le pusieron el nombre, es derivada de XBB, que es la variante Arcturus, todo Omicron hablando, sí, cambia un aminoácido nada más, y sí se vio que en ciertos países de Europa, como el Reino Unido, en Estados Unidos están subiendo los contagios, subiendo la presencia de esta variante. En Estados Unidos está la variante más dominante, ¿sí? Que creció mucho una semana a otra, con un aumento de las internaciones, ¿sí? 8.000 casos esta semana contra 6.000 que tenía la semana pasada en Estados Unidos, aumento de las consultas de guardia y aumento de casos. Pero, a ver, aumento de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias principalmente. Claro. Obviamente entra también gripe, entran el virus sensibilidad respiratoria, otros virus también que preocupan. Perfecto, Ramiro, la verdad... no parece más grave. No, muy completo todo, la verdad, esperamos... no tener que volver a llamarte para consultarte porque crecieron los casos. Por favor. Pero bueno, la verdad, muy interesante todo lo que nos contaste y la verdad sirve todas las recomendaciones que hiciste, sobre todo para cada grupo etario. Un placer. Un placer, Ramiro, gracias. Gracias por la invitación, que estén bien.
Lo mismo para vos. Bueno, Ramiro Heredia, médico clínico de la División de Urgencias del Hospital de Clínicas, matrícula nacional 117.882, nos contaba cómo estaba el COVID y la situación en el país.